Abre tu Biblia o abre tu celular o lo que traigas. Y vimos que el Señor Jesús había sido tentado por el diablo. Vimos que el Señor Jesús había sido bautizado antes de eso. Y después vimos que el Señor Jesús fue a su pueblo donde creció, no donde nació, pero sí donde creció. Y después empezó a predicar ahí la palabra de Dios, pero como era gente que lo conocía, pues no creyeron lo que estaba diciendo. Entonces Jesús abre una parte de la escritura del libro de Isaías. Estamos en Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús abre esta parte de la escritura y dice, te lo voy a leer en traducción lenguaje actual, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, número 1. Número 2, para anunciar libertad a los prisioneros. Número 3, para devolverle la vista a los ciegos. Número 4, para rescatar a los que son maltratados. Número 5, en el versículo 19, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y entonces, como introducción, la semana pasada te leí 4 versiones distintas. La más común, que es la Reina Valera 60, dice: este es el año agradable del Señor, ¿sí? Y entonces quiero hablar a tu vida y quiero hablar a tu 2018 creyendo que será un año agradable del Señor, ¿sí? Va a ser un año bueno, va a ser un año agradable. Leímos que es el tiempo, que es el momento en el que Dios quiere bendecirnos, y ahí eso es lo que estábamos viendo. Pero vimos también que más adelante no creyeron lo que Jesús les estaba leyendo, sí, así como que todos, como muchas veces nosotros hacemos, ¿cómo va a ser un año agradable el que viene? Al contrario, va a ser un año de lo peor. Me va a ir peor que el año pasado, me va a ir peor que hace 2 años. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no debemos tomar esa actitud, sino que tú y yo, como hijos de Dios, debemos creer que viene un año agradable, que viene un año mejor, que es tiempo de que el Señor muestre su bondad a nuestras vidas, ¿sí? Dios es bueno todo el tiempo, pero este es un año que no solo Dios será bueno, sino que Dios mostrará esa bondad a nuestras vidas, y podremos conocer muchas áreas que no conocíamos del Señor. Entonces fíjense que Jesús les dice algo. Versículo 20 dice: Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús le dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Versículo 22 dice: todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. Y la gente preguntaba: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Y Jesús les respondía: sin duda ustedes me recitarán este dicho: médico, primero cúrate a ti mismo. Ustedes saben todo lo que he hecho en Capernaum, y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo. Versículo 24. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio, y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a Elías para ayudarlas a todos. Y la semana pasada vimos que Dios no se mueve de acuerdo a la necesidad. Había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue a ayudar a ninguna de las viudas, porque Dios no se mueve de acuerdo a la necesidad. Eso lo entendimos la semana pasada. Esto solo es una introducción. Sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. Versículo 27. En ese tiempo también había en Israel muchas personas enfermas de lepra. ¿Cuántas personas enfermas de lepra? Muchas. Pero otra vez, Dios no se mueve de acuerdo a la necesidad, si no, no habría necesitados en el mundo. Pero Eliseo, ahora otro profeta de Dios, el primero era Elías, este es Eliseo. Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria, no era israelita. Entonces quiero llevarte el día de hoy. El tema se llama: tus ojos verán los milagros. Ese es el tema del día de hoy. Y quiero llevarte al libro de Segunda de Reyes.
tus ojos verán los milagros. ¿Por qué no volteas con alguien ahí a tu lado, derecho o izquierdo, el que esté más guapo, y dile: tus ojos verán los milagros? Segunda de Reyes 5:1 dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, di conmigo, pero leproso. Entonces, el primer punto que quiero darte es que todos tenemos una carta de presentación. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos algo en nuestra vida, un pero en nuestra vida. Aquí está presentándose la carta de presentación de Naamán. Fíjense, era general del ejército de Siria. En ese momento Siria era lo máximo, ¿va? Estaba fuerte. Y Naamán era el general del ejército. Era varón grande delante del Señor, de su Señor. Lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová, y aquí hay algo importante que quiero recalcar: Naamán no era israelita. El pueblo sirio no era el pueblo escogido de Dios, pero aún así Dios le había dado las victorias a Naamán, porque Dios, lo vimos también la semana pasada, hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Hay buenos que les va bien, pero hay buenos que les va mal. Y hay malos que les va mal, pero también hay malos que les va bien, ¿cierto? Eso es en esta vida. Eso es en este mundo en el que vivimos. Entonces aquí dice que Naamán era malo. Naamán, porque imagínate cuántas personas había matado el hombre. Imagínate qué tuvo que hacer para llegar a ser el general. Pero él tenía una carta de presentación. Su carta de presentación es que era un varón grande, era un varón estimado, era general del ejército. Este hombre era valeroso en extremo, pero era leproso. Entonces tú y yo podemos pararnos a finales del 2017 diciendo: bueno, me ha ido bien en el negocio, bueno, me ha ido bien en mi matrimonio, pero, y todos tenemos un pero. Todos tenemos algo que deseamos que Dios haga en nuestras vidas todavía, ¿no? Me ha ido bien en esto, tengo un buen nombre aquí, me han salido bien las cosas, pero hay una lepra en nuestra vida. Es importante que entendamos esto, porque Naamán no era un hombre que estaba buscando a Dios. Naamán no era un hombre que pensaba en Dios siquiera. Naamán no era un hombre que quería acercarse al Señor. No iba los domingos a la iglesia, no iba a un grupo de vida, nada de eso, nada. Pero aún así Dios, como leímos, lo había prosperado. Solamente había un detalle: que tenía lepra. Entonces cuando Naamán se quitaba todo su traje de guerrero, es probable y muy probable que casi nadie supiera que él era leproso. Porque cuando alguien era leproso en aquel entonces, hoy en día ya casi la lepra ni se ve, pero en aquel entonces un leproso era una persona que tenían que aislar de la sociedad. Lo tenían que enviar lejos, a un lugar donde vivieran puros leprosos. La familia dejaba de ver a los leprosos. Solamente a veces les aventaban comida, solo les llevaban algo para que pudieran sobrevivir. Y ese era el futuro que le esperaba a Naamán. Cuando la gente empezara a enterarse, su misma esposa diría: pues ¿sabes qué? Te amo mucho, pero no podemos seguir juntos, si no yo también voy a estar contagiada. El rey, por más que haya ganado muchas batallas, el rey le iba a decir: ¿sabes qué? Ya no puedes venir a mi oficina, ya no puedes venir a nuestro lugar de reunión porque tienes lepra. Toda la vida de Naamán se iba a terminar, toda. Y él estaba viendo el futuro, y era un futuro malo lo que le esperaba.
Como muchas veces tú y yo con nuestros ojos podemos ver un mal futuro hacia adelante, ¿verdad? Como te dije, puede que en tu negocio te esté yendo bien, en el área económica te esté yendo bien, pero cuando te pones a analizar tus relaciones personales, tal vez tu matrimonio, tus hijos o cualquier otra área de tu vida, dices, es que aunque me esté yendo bien en esto, me haría feliz que me fuera bien en esto otro, pero al parecer no me va a ir bien. Al parecer el 2018 hasta va a ser peor. Si ahorita está mal, se va a poner peor. Ese era el cuadro de Naamán. Por eso el primer punto que te dejo es que todos tenemos una carta de presentación. Todos tenemos algo que estamos buscando de parte de Dios. Todos tenemos algo que no nos gusta que todos se enteren, pero es algo que con el tiempo, si no lo arregla Dios, si no lo arreglamos en nuestra vida, eso puede traer problemas a nosotros, ¿cierto? Entonces son pequeños detalles a veces, pero nosotros queremos y deseamos que se arreglen, queremos que salgan bien. Sigo leyendo. Segunda de Reyes 5 versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, di conmigo, si rogase. Okay. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Segundo punto que quiero darte: la humildad es necesaria. Ok, todos tenemos una carta de presentación, pero la humildad es necesaria si queremos recibir un milagro de Dios. ¿Por qué humildad? Un hombre con la estatura de Naamán, un hombre con el grado de influencia como Naamán, ¿le rogaría a alguien? Jamás. Es un hombre que por el estado en el que se encontraba, seguramente tenía que decir solamente una palabra para que la gente hiciera lo que él decía. Digo, porque al general del ejército no te vas a poner a pelear contra él. En cualquier momento el cuate te mata. Entonces, la sierva esclava era israelita y le dice a la señora: ¿por qué no va su esposo y le ruega al profeta? O sea, la esposa, imagínense, le da un cachetadón a la mujer. Mi esposo jamás le rogaría a nadie. Si él quiere, él va y le ordena a quien él quiera. Pero la cuestión es que con Dios no es así, ¿no? La cuestión es, no sé si alguna vez has escuchado a alguien que cuando ora pareciera que le está dando órdenes a Dios. Esa oración está totalmente fuera de un contexto bíblico y de un tantito usar la cabeza. No podemos darle órdenes a Dios. Nosotros no podemos llegar a ordenarle a Dios que haga las cosas, jamás. Nuestra petición es acercarnos delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Él, buscando, sí, tal vez lo que nos corresponde como hijos, porque Él es nuestro Padre, pero aún así con humildad. Y para que este hombre recibiera lo que necesitaba, tenía que tener humildad. Tenía que hacerle caso a una sirvienta, tenía que hacerle caso a alguien que no era importante en su vida. Normalmente le hacemos caso a personas importantes, pero Dios muchas veces usará personas que no son tan importantes para hablarnos, que no tienen un renombre tan grande como el mío, que no tienen una reputación tan grande como la mía. Dios va a usar a alguien para ver si tú escuchas. De hecho, la palabra de Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios ha sacado para humillar al orgulloso, al sabio y al inteligente. Entonces Dios muchas veces usará algo que tú y yo menospreciamos. ¿Cómo está? Imagínate todo lo que no ha de haber pensado la mujer. Digo, porque las mujeres normalmente piensan más rápido que los hombres. Y el hombre, todo lo que no ha de haber pensado esta mujer, ¿qué quiere decirme? ¿Cómo voy a rogarle a alguien? ¿Cómo voy a ir a pedir ayuda? Yo no pido ayuda, yo doy órdenes, jamás ayuda. Y esa es la actitud que muchas personas
tienen el día de hoy que es errónea. La humildad es necesaria para que tú y yo podamos ver milagros. Sigo leyendo, versículos 4 y 5. Entrando Naamán con su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Fíjate, tercer punto: debemos de ser personas dispuestas a entregar algo, personas dispuestas a dar algo. Qué interesante que venimos de un punto donde Naamán, bueno, tal vez la mujer lo convenció y le dijo: pues ve y busca al profeta. Pero el rey de Israel dice: bueno, si Naamán es tan importante, yo le voy a hacer una carta al rey de Israel. O sea, que no se vea como que seguimos el consejo de una muchacha, una mujer, una señora cualquiera. No, que se vea que escuchamos el consejo de un rey. Entonces llévale una carta al rey, ve con el más importante y que él le ordene al profeta que te sane y que él te sane. Bueno, escribe las cartas, se va Naamán, pero Naamán no va con las manos vacías. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio que cuando nosotros vamos delante de Dios, nunca debemos ir con las manos vacías. Nunca debemos ir con las manos vacías. Siempre debemos llevar algo que entregarle al Señor. Ahí en Deuteronomio enseña de las fiestas y dice: y todo varón se presentará delante de Dios y ninguno irá con las manos vacías. Siempre llevará algo. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, no podemos venir con las manos vacías. No podemos venir: bueno, Señor, no me acordé de ti. Pensemos en algo. Tú trabajas y mantienes a tu esposa, ella trabaja en el hogar. Y si tú llegas con las manos vacías, una vez te lo pasará. Pero después de un mes con las manos vacías, ya el hambre va a ser muchísima mayor. Entonces tú y yo, si es tu caso, que tú llevas el pan a tu casa, pues debes de presentarte con las manos de preferencia llenas, ¿cierto? Para evitarte problemas más adelante. Pero si vas con las manos vacías, va a haber problemas. Digamos que tú tu esposa y tú trabajan y los dos llevan la carga del hogar. Pero si tú llegas con las manos vacías y tu esposo llega y la esposa, llegan los dos con las manos vacías, el hijo no va a aguantar por más que quiera. Por más que quiera, un mes no va a aguantar el niño, porque necesita comer. Y lo mismo es con Dios. Entonces, tú y yo, ¿qué hacemos? Normalmente pensamos, ganamos dinero y apartamos algo para llevarlo a casa, ¿verdad? Eso es algo apartado. ¿Por qué? Porque tengo que llevarlo a casa. No hay de otra, porque si no morimos de hambre. Lo mismo pasa con Dios. Si tú y yo llegamos con las manos vacías con Dios, no es porque no tengamos, es porque no nos preparamos. La gente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, preparaba su ofrenda a veces por un año. Imagínense que lo que tenían que llevar era la cosecha, o sea, los primeros frutos. No era como que se me podía pasar. Cuando Dios les había dicho que le entregaran un corderito, no era cualquier cordero, tenía que ser un cordero primogénito, tenía que ser un cordero cuidado durante un año, protegido, y normalmente ese era el más cuidado de todo el ganado. En el momento que rompía la matriz de la madre, salía el cordero y lo apartaban. Este va a ser para Dios. Y lo alimentaban y lo cuidaban. A este no le puede pasar nada, maten a todos, pero este no. Entonces por eso la gente no podía llegar con las manos vacías, porque a veces había preparado su ofrenda durante todo un año. Entonces no era cuestión de no tengo, chin, se me olvidó la ofrenda. No se te pudo haber olvidado, has estado un año cuidándola, te regresas por ella, ¿no? Entonces cuando no traemos para dar delante de Dios, no es cuestión de falta de cosas,
es cuestión del corazón. Es cuestión de decir, no, pues ¿sabes qué? Estoy recibiendo mi cheque, está cayendo la nómina o me están dando unos billetes, lo que sea. De aquí aparto algo al Señor, porque no puedo ir con las manos vacías. No puedo ir, porque Dios me ha dado todo. ¿Cómo voy a llegar y decirle, Señor, no tengo nada para dar? Si me has dado todo y yo vengo con nada, tenemos que traer algo delante del Señor. Fíjense, Naamán era un hombre que no conocía las cosas de Dios, no era cristiano, no era judío, no era israelita, no iba a la sinagoga, no iba a ninguna iglesia, pero Naamán entendía este concepto. Muchas veces mejor que personas que van todos los domingos a la iglesia, que son cristianos por años. Y Naamán, que no había pisado nunca una iglesia, entendía ese concepto. Entendía el concepto del agradecimiento, entendía el concepto de dar. Y tú y yo tenemos que aprenderlo si queremos ver milagros. El tema es, vamos a ver milagros. Necesitamos humildad y necesitamos tener un corazón que aprende a dar siempre. Amén. Entonces este hombre, Naamán, llevó 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Llevaba bastante para dar. Versículo 6, Segunda de Reyes 5:6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. La carta decía para que lo sanes de su lepra. Una orden que estaba dando el rey sirio a través de la carta al rey de Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y da la vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuarto punto que quiero darte el día de hoy: no pongas tu fe en las personas. No pongas tu fe en las personas. No hubo humildad en el rey y dijo: bueno, vas a ir con el rey de Israel, aquí va la carta y tú tienes que llevarla y te tiene que sanar. Ni era el asunto, ni era con el rey, era con el profeta Eliseo, pero lo enviaron con el rey como para que tuviera más importancia. Muchas veces tú y yo buscamos personas importantes, buscamos aliarnos a contactos que nos lleven hasta cierto lugar. Pero si tú y yo hacemos eso con sabiduría solamente humana, eso en cualquier momento se puede caer. Hemos hablado de José muchas veces. José no tuvo los mejores contactos. Sus contactos eran los hermanos que lo odiaban y lo vendieron. Su siguiente contacto fue el rey y la esposa, que era canija y era esclavo. Imagínense. Su siguiente contacto era el carcelero. Su siguiente contacto eran 2 que estaban presos con él. ¿Dónde hubo buenos contactos ahí? No hubo. Todos lo fueron llevando de peor en peor, pero Dios, que es su mejor contacto, lo llevó hasta el punto donde él quería. Y después de haber pasado por toda esa bola de contactos, llegó hasta donde Dios lo quería poner. Entonces muchas veces tú y yo, le voy a hablar a fulanito que tiene la vara alta, le voy a hablar a tal, le voy a decir puede que te funcione, pero no pongas tu fe en las personas. No pongas tu fe en que ellos te van a abrir las puertas. Porque cuando Dios abre una puerta, y esto es importante que lo creamos, no solo que lo sepamos, que lo creamos. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Eso lo dice la palabra. Y tú y yo tenemos que creer y descansar en eso, que hay puertas cerradas para nuestra vida que podríamos golpear por muchos lugares, pero si Dios no la ha abierto para nosotros, no la ha abierto. No la ha abierto y nadie la va a poder abrir. En cambio, si Dios abrió una puerta para ti, esa puerta va a permanecer abierta, se ponga quien se ponga.
antes esa puerta va a estar abierta para ti y para mí. Y esta puerta se había abierto para Naamán, y Naamán estaba buscando cómo llegar. Lo buscó mal, pero había una puerta que se había abierto de parte de Dios. Halló gracia delante de Dios Naamán. Y tú y yo tenemos que descansar en eso. En el 2018 hay muchas cosas por las que tú y yo estamos orando, estamos creyendo, pero debes saber algo: no por mucho que ores vas a abrir una puerta que Dios no quiere abrir. Dios sabe cuál es la que te conviene. Tú y yo tenemos que disfrutar el camino, disfrutar la bendición de llegar hasta el lugar a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Entonces, no pongas tu fe en las personas. Sigo leyendo, Segunda de Reyes 5, ahora versículo 8 y 9. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y no lo hacía por moda, porque ahora todos los pantalones se rompen por moda, pero este no era por moda, este era como un pesar que tenía, ¿no? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Quinto punto que quiero dejarte el día de hoy, y es bueno: hay un profeta en tu vida. Hay un profeta en tu vida. Cuando tú y yo venimos a una iglesia, tú y yo venimos a escuchar la palabra de Dios que está hablando a nuestras vidas. Y cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, es una profecía que está saliendo para tu vida. Y si tú y yo venimos con la humildad correcta, con las ganas de dar, la palabra que el profeta suelte, profeta de Dios suelte para tu vida, se va a cumplir. Y por eso la palabra de Dios enseña que los que servimos a Dios, que los que enseñamos la palabra, somos dignos de doble honra o de doble honor. ¿Por qué? Porque es una palabra que viene directamente de Dios a tu vida. A veces te va a gustar y a veces no, pero eso no le quita poder a la palabra. A veces te va a incomodar y a veces no te va a incomodar, pero eso no le quita poder a la palabra. Entonces, cuando tú y yo venimos a la iglesia, debemos venir sedientos, hambrientos de escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra golpee lo más profundo de nuestras vidas y transforme. Eliseo, yo no sé si tenía contactos ahí con el rey. Lo que sí sé es que escuchó que se rasgó las vestiduras. Y bueno, no creo que hayan sido unas vestiduras de plomo o de algo que hagan mucho ruido, pero seguramente Eliseo escuchó de Dios: el rey acaba de rasgar sus vestiduras. Y no solo eso, sino que hasta le dijo: mándalo que venga a mi casa y yo veré el asunto. Dios, como vimos la semana pasada vimos que Dios le habló a Elías, pero antes de eso Dios ya le había hablado a la viuda de Sarepta. Eso vimos. Aquí vemos que Dios usó a una mujer en casa de Naamán para hablarle a Naamán, pero Dios también le habló a Eliseo. Ellos no se conocían, y por eso te digo que los contactos no son lo más importante, aunque hoy en día es lo que muchos consideran que es lo más importante. Naamán no conocía a Eliseo. Es más, la mujer no conocía a Eliseo. Entre ellos no se conocían, pero aún así Dios unió sus caminos para traer bendición a su vida. Entonces, cuando tú y yo tenemos un profeta cerca de nosotros, debemos de creer la palabra, caminar en esa palabra y confiar en que Dios traerá bendición a través de esa palabra. Entonces, ¿qué diferencia es cuando tú y yo vamos a un auditorio donde es una plática motivacional?
Y donde decimos, ay, qué padre, me siento bien motivado, sí. Qué padre, está bueno, un curso, padrísimo. Pero es distinto a cuando es una palabra de Dios. Porque un curso de motivación puede motivar tu vida, puede hacer ciertas cosas en tus emociones, pero también puede no hacerlas. Una palabra de Dios se cumple porque se cumple. Esa es la diferencia. Un curso tú lo puedes llevar tal vez a cabo a la perfección, y ese curso podrá darte lo que quieres, pero también podrá no dártelo. Pero una palabra de Dios, una palabra que viene de un profeta de Dios, se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir en tu vida. Entonces, cuando leemos Lucas capítulo 4 versículo 19, que dice que viene el año agradable del Señor, tú y yo tenemos que decir, viene el año agradable del Señor. Esa es la palabra que Dios tiene para mí. Viene el año agradable del Señor. Amén. Sigo leyendo versículos 10 y 11. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Interesante, porque otra vez Eliseo sigue rompiendo con los pensamientos y paradigmas que Naamán tenía. Naamán era grande, era valeroso, pero el consejo se lo dio a alguien que no era grande, que no era valiente, alguien que estaba por ahí. Después lo mandan con el rey, pero el rey lo manda con Eliseo. Y luego Eliseo solamente manda un siervo. Ni lo atendió. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Punto número 6. Cosas difíciles de creer, pero fáciles de ejecutar. ¿Sí? Cosas difíciles de creer, pero fáciles de ejecutar. Era más difícil que Naamán creyera eso a que Naamán lo hiciera. Lo único que tenía que hacer Naamán era irse a meter 7 veces y bañarse 7 veces en el río Jordán. ¿Tiene algo de difícil eso? La palabra de Dios nos dice que Naamán solamente tenía lepra, pero era un hombre fuerte. O sea que si era un hombre fuerte, los hombres fuertes nos bañamos diario. Bueno, solo yo. Entonces él sabía bañarse. No era difícil para él irse a bañar al río. Solo tenía que irse a bañar 7 veces. Pero lo difícil está en creer la palabra de Dios. Eso es lo difícil. Y por eso Dios desde el principio en el proceso de Naamán no estuvo batallando con cosas difíciles de hacer, sino difíciles de creer. Primero fue difícil creerle a esta mujer, a su sirvienta. Fue difícil creer que el rey no podía darle la solución. Fue difícil creer que un profeta por ahí. Y ahora difícil de creer que un mensajero que envió el profeta ahora le dice que se meta 7 veces. La instrucción no era difícil, lo difícil era creer. Como tú y yo muchas veces podemos venir a la iglesia y decir, qué padre se oye la palabra de Dios en la vida del pastor, que es perfecta. Y sí es casi perfecta, pero no. Qué fácil, qué bonito su vida, qué padres historias cuenta, ¿verdad? Qué padre lo que dice la Biblia, pero no lo tomo para mi vida. Sí, difícil de creer. Difícil de creer. Qué bonito que dice el pastor que pues los contactos no son importantes, pero yo voy a seguir buscando más contactos y menos a Dios. Eso se oye bonito en la teoría, pero de la teoría debemos de pasarlo a la práctica. Debemos de pasarlo a la práctica. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a beber de una palabra viva para nuestras vidas, que transformará, si la creemos, nuestro futuro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. A eso venimos. Total que Dios tiene buen sentido del humor, porque Naamán venía con una idea, como tú y yo muchas veces venimos con una idea. Pero normalmente Dios cambia las cosas. Dios hace las cosas como a Él le place.
Naamán venía con una idea: ahorita va a salir un hombre barbón con sombrero largo, va a hablar raro, va a poner su mano en mi herida y me va a sanar. Eso es lo que va a pasar. Naamán venía con esa idea, y Naamán ni pudo conocer a Eliseo. Entonces tú y yo, cuando estamos buscando un milagro de Dios, porque tú y yo estamos buscando un milagro de Dios, quiero decirte algo: ese milagro es probable, muy probable, que llegue por donde menos lo esperas. Porque Dios quiere sorprenderte, porque Dios quiere hablarte, porque Dios quiere recordarte con estas circunstancias que Él es Dios, no nosotros. Que Él tiene en su control todo lo que sucede y no nosotros. No, pero si yo hiciera esto, inténtalo. Si hiciera esto otro, inténtalo. Pero Dios, de todas maneras, el milagro lo va a hacer por su camino. Lo va a hacer de la manera que Él lo planeó y soñó. Y tú y yo debemos de creerlo. Por eso el 2018 va a ser un buen año. Por eso, si las cosas están mal hoy en tu vida, en algún área, quiere decir que es un buen momento para que Dios haga un milagro. Es más, si las cosas se ponen peor en tu vida, mejor para Dios. Le dejamos el camino más libre cuando las cosas están peor. Cuando ya no tenemos recursos, cuando ya no tenemos conocidos, cuando ya no hay de dónde agarrarse, ahí es cuando le dejamos libre el camino al Señor. Entonces, lo importante es empezar a creer las cosas difíciles de creer. ¿Es difícil de creer la palabra de Dios? Sí, pero la palabra de Dios nunca te pedirá algo difícil de hacer, solamente de creer. Lo crees y va a ser fácil hacerlo. Era fácil que se bañara Naamán. Sigo leyendo. Versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Porque muchas veces la palabra de Dios enoja. La palabra de Dios, cuando nos confronta, muchas veces nos hará enojar. Entonces normalmente salimos contentos de la iglesia, ¿verdad? Y nos gusta salir contentos de la iglesia. Pero de vez en cuando también debemos de salir enojados. La verdad duele. La verdad te hace libre, pero la verdad duele. Entonces muchas veces tenemos que salir de la iglesia, y le pido a Dios que el día de hoy salgamos con un conflicto emocional dentro de nosotros, donde digamos: es que no puedo con esto. Eso es lo que la palabra de Dios debe de provocar en nuestras vidas. La palabra también nos enseña que hierro con hierro se aguza. Cuando tú golpeas, bueno, ahora no con hierro, pero con una piedra, si golpeas el cuchillo, lo vas a afilar, pero necesita golpes, necesita fuerza, necesita calor. Y tú y yo, para ser perfeccionados en Dios, necesitamos eso muchas veces. Necesitamos que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, seamos confrontados. Que Dios nos hable, que nos mueva el tapete, que nos mueva a la incomodidad, que nos quite el sillón, que nos golpeemos con su palabra. Cuando tú y yo vemos la palabra de Dios de esa manera y recibimos, tiene que provocar de vez en cuando dolor. Debe de provocar de vez en cuando enojo. Y este hombre se fue bien enojado porque había una palabra de Dios a su vida, pero no la que él quería. Él no quería escuchar esto. Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, otra vez Dios usando a un subordinado. Otra vez Dios usando a alguien que no debería de usar. Porque Dios no cambia las cosas. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Hasta padre le decían: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si el profeta te hubiera dicho: escala una montaña, trépate hasta arriba, después cava un hoyo de 10 metros, métete al hoyo, ¿no lo harías? Porque muchas veces eso es lo que queremos. Sobre todo cuando tenemos una reputación en la vida.
Me ha costado tanto tener este negocio, me ha costado tanto hacerme de esta casa, me ha costado tanto estudiar, que cuando Dios quiere hacer algo fácil, como que no creo que suceda. Y esa es la cuestión, que es difícil de creer, pero es fácil de ejecutar. Pero si todo lo que me ha costado hacer esto, sí, pero ¿por qué no descansas en Dios? ¿Por qué no descansas en el Señor? Es que la verdad, mira, puse un negocio hace años, casi me quiebra, pero lo levanté, y otra vez lo volví a levantar una segunda ocasión, y otra vez una tercera. Y tú me dices que Dios me va a prosperar solamente si diezmo y ofrendo. Eso no es fácil de creer. ¿Por qué? Porque llevo trabajando años, me ha costado trabajo. Yo necesito que me digas algo difícil de hacer, algo complicado. Pero otra vez Dios usa a los criados y le dice: pues mire, ya estamos aquí, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no dejamos de intentar con nuestras fuerzas, con lo que el mundo nos ha enseñado, y empezamos a intentar con lo que Dios tiene para nosotros? Es más fácil. Empecemos a intentar con lo que Dios tiene para nosotros. Inténtalo, pruébalo. Dios te va a bendecir. Dios no falla, Dios es fiel. Séptimo punto: no hay nada mejor que una palabra del Señor. Como te dije, tú y yo venimos a la iglesia a escuchar una palabra de Dios. Tú tienes que salir con eso. Y eso es más efectivo que quedarte en casa, porque en casa todo lo que tú hagas no transformará tu vida. Pero cuando tú y yo bebemos de la palabra de Dios, esa sí es capaz de transformar nuestras vidas. Esa sí es capaz de hablarnos y de transformarnos. Entonces había una palabra que tenía la capacidad de transformar, y no hay nada mejor que esa palabra. Nada. Esa palabra siempre será la mejor. Te dará libertad, te dará restauración, te llevará hasta el lugar donde has soñado, te llevará a cumplir tus metas, tus sueños, etcétera, etcétera. Amén. Muchos, cuando empiezan el año, una de las tantas cosas que se proponen es bajar de peso, ¿no? Es como uno de los sueños más deseados por lo menos del mexicano, yo creo. Y la verdad es que la mayoría, gran mayoría, no lo logra, ¿verdad? Acabando el año dice: bueno, ya nada más 2 tortas de romeritos, una de bacalao, y con esta me despido. Lo malo es que en enero sigue el recalentado, los tamales, luego todo. Y bueno, puede sonar a risa, pero muchas veces no es tanto que la verdad no nos esforcemos. En enero hay quien se esfuerza, hay quien dice: voy a empezar el año haciendo ejercicio, me voy a meter al gym y todo. Pero las promesas y los milagros de Dios tomará más de un mes en verlos. Tomará más de venir un domingo a la iglesia. Tomará más de diezmar 2 o 3 meses, porque hay un poder en la repetición. Cuando tú y yo tenemos una palabra de Dios y la repetimos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, esa palabra va a cobrar poder. Por eso lo que Naamán y tú y yo muchas veces pensamos es irnos por el método fácil. Tómese 2 pastillas diarias durante un mes y lucirá como Brad Pitt. Bueno, ahora Brad Pitt ya está viejón, ¿no? Pero algún guapetón que salga por ahí. Cristiano Ronaldo, ándale. Bien que andan viendo y del Real Madrid, oye. Bueno. Queremos irnos por la fácil. Tómate estas pastillas, come todo lo que quieras, no hagas nada de ejercicio, pero tómate unas pastillas. Nunca va a funcionar. Eso no puede funcionar. Y lo mismo pasa con Dios. Nos acercamos como Naamán, pensando: bueno, va a salir un brujo de barba larga con bastón en mano, va a poner la mano, me va a sanar y me voy a casa sano. No. El proceso de Dios
precisamente es un proceso tardado, lleno de retos, lleno de circunstancias. Fíjense que Eliseo no le dijo: ve y báñate una vez. Le dijo: báñate 7 veces. 7 veces. Repítelo. Y es probable que en la primera vez que se bañó salió igualito, la segunda que se bañó salió igualito, la tercera igualito, la cuarta igualito, la quinta ya estaba desesperado el hombre. Pero si tú y yo tenemos una palabra de Dios, tú y yo tenemos que repetirlo hasta que Dios cumpla. Dios lo dijo, lo va a cumplir. Pedro un día, después de haber perdonado a uno de los discípulos, le dijo al Señor Jesús: mira, ya traigo a este cuate hasta acá, ya lo perdoné 7 veces, Señor. Con eso es suficiente, ¿verdad? Y Jesús le dice: no, perdónalo 70 veces 7. Y entonces Pedro pues tuvo que seguir perdonando a Juan, otra vez y otra vez y otra vez. ¿Tú qué crees que le iba a decir el Señor cuando llegara a las 70 veces 7? Le iba a decir: échate otras 700 veces 70 y ahí me hablas. Para que perdiera la cuenta. Porque tú y yo muchas veces tenemos que perder la cuenta para ver el milagro de Dios. Tenemos que perder la cuenta para poder ver el milagro de Dios. Y le dice: perdona, perdona, perdona. Cuando llegas a las 70 veces 7, ya lo que te haga ya no duele. Y eso es lo que debe pasar. Eso es lo que debe suceder en nuestras vidas. Bueno, es que ya la perdoné una vez, ya lo perdoné otra vez, ya otra vez. Hasta que te deje de doler, sigue perdonando. Repite, repite, repite. O Dios lo cambia a él, o Dios te cambia a ti. Pero uno de los dos cambia en ese proceso. ¿Sí? Y aún a reírte de aquello que esa persona hace, ¿no? Porque hay veces que la persona ya hasta es predecible, va a hacer esto y lo hace. Entonces ya lo puedes tomar con risa, ya pudiste perdonar hasta 70 veces 7. Por eso no hay nada mejor que una palabra del Señor, porque tal vez la tendrás que repetir y repetir y repetir, pero esa se cumplirá. Y punto número 8: tus manos tocarán el milagro. Versículos 14 al 15 dicen: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Conforme a la palabra. Quiero decirte que, como dijo Jesús, había muchos leprosos en Israel, pero solo a uno sanó Eliseo. Este proceso no registra la Biblia que haya habido otro leproso que dijo: bueno, si le funciona a Naamán, pues yo también me voy a ir a meter 7 veces. No hubo. Y tal vez hubo alguno que lo intentó, pero como no sanó, ni lo pusieron en la Biblia. ¿Por qué? Porque esto fue de acuerdo a una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Lo que le funcionó a uno y que hizo no necesariamente te tiene que funcionar a ti. Tal vez llegó otro leproso con el pensamiento de Naamán, pero ahora diferente. Ahora llegó diciendo: yo pensé que iba a mandar a su siervo y me iba a decir que me metiera 7 veces en el río y yo quedaría sano. Y hasta llevaba ya traje de baño. No fue así, porque la palabra de Dios debe de ser una palabra que llegue a tu vida, que hable a tu vida, que transforme tu vida. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, y volvió al varón de Dios. Ahora sí regresó con Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Punto número 8, y con este termino: tus manos tocarán el milagro. Tus manos tocarán
el milagro. Llegará un momento en que ese milagro será completamente palpable. Debemos de creerlo, debemos caminar hacia Él, y un día, si tú y yo hemos creído la palabra de Dios, si tú y yo hemos tenido la humildad, si tú y yo hemos escuchado al profeta de Dios, tú y yo podremos tocar un día el milagro. Y aquello que hoy parece imposible, te aseguro que Dios lo va a hacer, porque Él lo dijo y Él lo hará. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vida tú me das.